En el 80 se consolida esta estructura institucional que expulsa, ¿verdad?, de las fronteras del régimen a las oposiciones. Las oposiciones no pueden actuar pacíficamente dentro de un esquema competitivo, ¿verdad?, de lucha por el poder, de lucha pacífica por el poder, sino que las oposiciones emprenden frente a una estructura de este tipo el camino de la resistencia o de la impugnación revolucionaria. La primera oposición seria al régimen de Juárez Celman es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa a los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica, con sus dos máximos exponentes, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Y todos estos sectores, autonomistas derrotados en el 80 como Leandro Alem, el viejo Partido Liberal de Bartolomé Mitre, también derrotado en 1880, los sectores católicos que se sentían marginados por las leyes laicas, todos estos sectores convergen en la coalición de 1890, coalición que va a dar lugar a lo que todos conocemos como la Revolución del Parque. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez Celman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Celman del gobierno, pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará. Pellegrini exige como condición para asumir la presidencia que un grupo de banqueros, estancieros y comerciantes argentinos suscriban un empréstito de 15 millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos. Reunido este capital, el nuevo presidente inaugura su gestión aplicando medidas de austeridad. Despide a empleados públicos, reduce los salarios, nacionaliza las obras sanitarias privatizadas por Celman, crea la caja de conversión para dar confianza a los inversores y funda el Banco de la Nación Argentina. Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini, la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Leandro N. Alem. Así, en 1891, nace el primer partido político de la Argentina moderna. La Unión Cívica Radical propone en su carta orgánica elecciones libres y honestidad en la administración pública. El partido de Alem cuestiona duramente al régimen y no durará en tomar las armas para intentar imponer sus objetivos. En el principio fue un movimiento bastante pequeño, generado dentro de la propia clase dirigente por sectores disidentes de la clase dirigente, y siguió siendo un movimiento de élite con no demasiada incorporación de gente nueva hasta, yo diría, los prolegómenos de la ley Sáenz Peña, quizás hasta 1905, pero con seguridad hasta 1905. Con el tiempo, confluyen en sus filas los chacareros despojados de sus tierras, la naciente clase media, los profesionales y miembros de los sectores populares. La persistente acción del radicalismo en favor de la conquista de una auténtica democracia representativa y la honestidad en la gestión de gobierno pone en evidencia los vicios del sistema y va generando una crisis en el seno de la élite.
Los radicales se presentan como la causa frente al régimen que impide la participación en las decisiones nacionales a la mayoría de la población. Ante las elecciones de 1892, Roca y Pellegrini imponen a Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu como presidente y vice. En 1893, los radicales, liderados por Alem y por su sobrino Hipólito Yrigoyen, llevan adelante otra sublevación cívico-militar contra el régimen. Hubo grandes enfrentamientos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, pero el movimiento fracasa y Alem es encarcelado. Yrigoyen se exilia en Montevideo. El gobierno de Sáenz Peña sale muy debilitado de la crisis y en enero de 1895 el presidente debe presentar su renuncia, dejándole el nada cómodo sillón de Rivadavia a José Evaristo Uriburu. Durante ese periodo se presentan problemas limítrofes con Chile que ponen en peligro la paz entre los dos países. Esto lleva a un excesivo gasto en armamentos y al incremento de la presencia militar en el aparato del Estado. En 1896, Leandro N. Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado de la corrupción del régimen, decide suicidarse el 1 de julio. Habría que preguntarse, entre otras razones, por qué en 1896 Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, se suicidó, modelo que, como vamos viendo, no se repite. Hereda la conducción partidaria a su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria.